buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagros Zambrano y comenzamos hoy con la noticia de la apertura parcial de la frontera entre Venezuela y Colombia, que fue acordada por los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Lo que sí es claro es que vamos a abrir la frontera de forma ordenada, de forma controlada y en forma gradual. Nosotros estamos interesados en un nuevo comienzo, ¿cómo es que dice en inglés? New beginning, de las relaciones económicas y comerciales con todos los sectores productivos de Colombia. En los próximos 30 minutos para hablar sobre el tema está con nosotros el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, estamos aquí muy contentos representando al estado Táchira en esta entrevista estelar. Gobernador, ha transcurrido un año desde que fue tomada la medida del cierre de la frontera. Nuevamente los presidentes han señalado que se abre de manera parcial. Quisiera preguntarle, durante todo este tiempo se logró controlar y solucionar los problemas que llevaron a cerrarla, como el narcotráfico, el contrabando, los secuestros. ¿Qué nos puede decir? Se ha logrado, incluso se ha impactado tan positivamente el gobierno colombiano, lo ha dicho en sus entrevistas. El señor ministro de la Defensa Villegas ha dicho en varias oportunidades, igualmente todo el gobierno, que ha bajado al 85% el contrabando de extracción de combustible y lubricantes, en un 80% el contrabando de mercadería, piezas y accesorios hacia Colombia, pero sobre todo la frontera de Colombia ahora es una frontera feliz gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro de convertirla en una frontera de paz. Pero hay que evaluar lo siguiente, ¿por qué el cierre de una frontera? Es muy difícil, es muy traumático, es una decisión muy difícil para un presidente de la República en Consejo de Ministros. Además que pues está únicamente el presidente y que él, después de hacer tantos petitorios, hacer tantas solicitudes para que el lado colombiano mantenga las mismas fuerzas militares y policiales para poder luchar contra el flagelo común de la inseguridad, el contrabando de combustible y otros elementos que están asociados a la guerra económica. Gobernador, sectores de oposición han manifestado que usted fue el que le aconsejó al presidente de la República, Nicolás Maduro, que tomara la medida de cerrar la frontera. ¿Cree usted en todo este tiempo que fue una buena medida? Es importante que el país se dé cuenta que está con un grupo del sector opositor que no sabe qué ocurre en este país. El cierre de fronteras se produce porque se encontraron más de 6 fosas comunes, donde tenemos una evaluación entre 52 a 60 personas muertas, asesinadas por los paramilitares. Y por supuesto que el presidente de la República habla con el presidente Juan Manuel Santos Calderón para fortalecer la frontera colombiana. Ahora retomo la primera pregunta que le hacía. ¿Fueron solventados estos problemas en este tiempo que ha estado cerrada la frontera? Ha habido pasos por los 5 puntos de fronteras, 3 en el Táchira, 1 en el Zulia y otro en el estado Apure. Constantemente pasan entre 3.500 personas a 10.000 personas que hacen vida en frontera en la parte del cumplimiento del Tratado de Tonchalá, que es el paso de gente que trabaja en la carga laboral, en la parte afectiva, en la parte estudiantil y en la parte médica y sobre todo en la parte de uso de aeropuertos de ambos países. El cierre de la frontera dicen que ha afectado la calidad de vida de los tachirenses y ha repercutido en la parte económica, pero también en la parte social. ¿Usted sabe qué me preocupa a mí? Que la gente no hace evaluaciones correctas de los estados. El estado más seguro de Venezuela es el estado Táchira en este momento. Tenemos más de 44 meses, 0 secuestro. Y un tachirense sabe que es un secuestro y la familia sabe que es un secuestro. Tenemos en este momento los índices menores de homicidio, robo, hurto, robo de vehículos, etc. ¿No hay secuestros en Táchira en No hay estos ni momentos? un secuestro hace 44 meses. Pero lo más importante es que hemos fortalecido la seguridad. El Táchira llegó en el mes de agosto, septiembre y octubre del año pasado a tener 0 personas fallecidas y fue el estado en toda América Latina, desde Canadá hasta la Argentina, que no hubo ningún fallecido. O sea, estamos haciendo mucho esfuerzo para poder hacerlo. Lo que sí no te puedo negar es que ha habido un problema económico, efectivo. La frontera es un intercambio, es un compartimiento, es una complementación
de Venezuela y Colombia. En este lado, el norte de Santander y el estado Táchira. Ahí hubo una afectación donde la balanza comercial indica punto negativo o elemento negativo en ambas fronteras. Retomemos el tema de la inseguridad que usted señalaba hace un momento. Sin embargo, acciones violentas se han continuado presentando en el estado Táchira. Y le pregunto esto, ¿cómo se da? Porque siempre se endosa el tema de la violencia a los paramilitares. Pero si está cerrada la frontera, ¿qué ha sucedido que continúa pasando? Y no solo en Táchira, a lo largo de la frontera. El fin de semana pasado también se registraba en la frontera de Apure, con Arauca, también un hecho violento con guerrilleros del ELN. Entonces, ¿cómo pasan estas cosas si está cerrada la frontera? Igual, ¿cómo pasa todos estos alijos de narcotráfico y incautaciones que se han hecho? Su pregunta es maravillosa, ¿no? Porque aquí tenemos que todos ponernos de acuerdo en algo. La frontera, que son 2.219 kilómetros lineales, desde el estado Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, es un deber y un compromiso de todos los venezolanos y venezolanas, no solamente de las autoridades, que es muy fácil darle esa responsabilidad, la cual aceptamos y estamos ahí con ese muy comprometidos. Segundo elemento importante que hay que evaluar es que la lucha contra los paramilitares es sin cuartel de día y de noche, porque los paramilitares se alimentan del narcotráfico, del contrabando de combustible, de lubricantes, son los que tienen escuelas de sicarios, fortalecen la prostitución. ¿Cómo pasan al lado venezolano si está cerrada la frontera? Claro, es una frontera muy permeable. Nosotros estamos, ahí solamente, hasta este momento, hay 5 pasos fronterizos de puente. Incluso el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, ha hecho un 6º puente, que es un puente extraordinario, no hay ninguno en ninguna frontera de América Latina, que es el puente de Tienditas, que se le ha colocado un nombre, un puente de casi 2 kilómetros de largo por 40 de ancho. Pero quiero decirle sobre ese elemento particular, como esa frontera es tan permeable, el río Táchira, e incluso cuando nos llueve, eso es prácticamente un camino, una sola trocha, ¿no? Entonces, esa es la situación. Venezuela le pide a Colombia que por favor ponga los mismos números de hombres que hay en ambos lados para poder proteger la frontera. Nosotros le protegemos la frontera a Colombia y a Venezuela en ese lado. Y eso ha sucedido históricamente, porque por años, mientras que yo estuve realizando la corresponsalía, veíamos que esa era la petición del gobierno venezolano, que se colocaran los mismos hombres del lado de la frontera. Pero mientras todo esto sucede y se logra, si llegan a colocar al frente tanto a la policía colombiana como al ejército colombiano, quisiera saber cómo va a ser el control de las trochas, porque se controlan los pasos legales, los pasos por los puentes internacionales, pero lo que son los caminos verdes y las trochas, ¿cómo se está controlando? Incluso hay denuncias que dicen que las personas que quieren pasar pagan a funcionarios o a militares y logran pasar de un lado a otro, no solo en la frontera del Táchira, en la frontera del Zulia y en la frontera de Apure. Hemos sido muy estrictos, ¿no? Lamentablemente tenemos un número importante de militares presos durante nuestra acción de cierre de frontera. Van 92 militares presos de alta, mediana y baja graduación. Eso es terrible. Hemos hecho un plan muy fuerte, hemos despedido a 132 policías del estado Táchira. ¿Casos de corrupción? Casos de corrupción, de cobrar en frontera. Hemos sido muy estrictos en ese porcentaje de baja, ¿no?, administrativa que ocurre en este caso. Pero volviendo a su pregunta, nosotros hemos destruido más de 148 trochas allí. ¿Cómo las destruimos? Abrimos huecos, hacemos fosas, le colocamos piedra, pero es una frontera muy permeable porque es prácticamente un camino. O sea, allí no hay un obstáculo natural, todo es una facilidad para hacerlo, porque en ese lado es la parte plana de Colombia y Venezuela. Y por eso que la frontera más caliente siempre se dice que es el Táchira, a pesar de que tenemos Zulia, Apure y el Amazonas, pero allí hay una situación muy permeable, además que hay la frontera más activa y viva, ¿no?, de América Latina. Y tú lo sabes, están de ambos lados. Usted se para a un lado de la frontera venezolana y ve a la gente del otro lado de Colombia. Yo creo que ahí no está el problema. El problema no es únicamente colocar fuerzas militares y policiales y autoridades muy estrictas
y por supuesto que no sean corruptas, ¿no? Sino también que los ciudadanos tomen conciencia de poder convertir esa oportunidad de vida que es la frontera en un lecho de buen vivir. Ya venimos con más del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielmamora, en la entrevista estelar. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista estelar conversando con el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielmamora. Quería aprovechar y preguntarle, durante el último encuentro con los presidentes de Venezuela y Colombia, se hablaron de varios puntos que quedan todavía sobre la mesa en el que estará trabajando todo un equipo. Respecto a ello, el tema migratorio es uno de los que quisiera tratar con usted, sobre todo por la creación de la nueva cédula fronteriza. ¿En qué beneficia este nuevo documento a los habitantes de la línea limítrofe? No, es un documento más bien de facilitador. Lo que pasa es que las cancilleres cuando hablaron de una cédula de identidad fronteriza, un documento fronterizo. Estamos en la mesa de migraciones, ha venido Migración Colombia, SAIME de Venezuela, y en esa mesa buscan es solamente darle las facilidades a la gente que pasa la frontera 4, 5, 6 y 10 veces diarias, ¿no? Porque es tan cercano que es como ir de una calle a una avenida en Caracas. Entonces estamos con un documento para poder hacerlo, pero incluso electrónico. Están buscando primero si es dactilar, si lo vamos a hacer con un lector, del documento de identidad. Están buscando la forma de no ser favorecido un estado o unos estados en contra de toda la población venezolana o colombiana en este caso. ¿No es excluyente entonces la creación de la cédula fronteriza? Se habló incluso de manejar el tema del pasaporte, se está hablando, todavía no hay nada seguro, o una boleta de paso semanal. Está buscando cómo poder hacerlo. ¿Qué es lo más importante? Que la gente se centra en la tarjeta de identificación o en la cédula que se está hablando, ¿no? Entre comillas. Lo más importante es la información de los ciudadanos que viven de ambos lados de la frontera, cuál es su domicilio fiscal, su residencia, dónde trabaja, número de hijos y cuál es el complemento efectivo en provecho de la frontera. Quería aprovechar porque la oposición lo criticó a usted respecto a unas declaraciones que usted ofreciera cuando fue uno de los pasos temporales, donde señalaba que las personas que cruzaban la frontera, específicamente las mujeres, no habían ido a comprar productos o alimentos específicamente y medicina, y que se veían bastante robustas. ¿Usted qué responde a esto? Porque los tachirenses calificaron esto como una declaración irrespetuosa. Lo que pasa, con mucho respeto, los tachirenses no leen prensa colombiana. Y yo todos los días, al levantarme, leo El Espectador de Colombia, El Tiempo de Colombia y La Opinión de Colombia. El Periódico de Colombia es el periódico prácticamente que está en el departamento del Norte de Santander. Y ese periódico lee textualmente, además que fue como algo bien bonito que engalana a las venezolanas. Yo hice una lectura textual donde hizo un periodista que las venezolanas que vinieron a Colombia, a Cúcuta, eran esbeltas, bellas y robustas. Yo solamente lo que hice fue una lectura textual de ese documento, además que lo hice como como seguir enalteciendo a la mujer tachirense, a la mujer venezolana. Pero hay que destacar también algo, que allí hubo un city tour, vinieron autobuses planificados de toda Venezuela. Además, no puede solamente vamos a bendecir a las tachirenses, sino también bendecir a las venezolanas que fueron para allá. Pero fue un trato justo y cordial, y yo en defensa del periodista colombiano, porque él también fue atacado, él lo hizo fue de una forma extraordinaria en respeto a la mujer venezolana. ¿No cree usted que existe mucha necesidad por el tema de desabastecimiento que llevó a los venezolanos, sobre todo a los tachirenses, que hicieron esas colas y esa espera en los puentes internacionales para poder pasar a comprar alimentos y medicinas a Colombia? Es necesario el paso para Colombia, es necesario la apertura de la frontera, es necesario conocernos entre iguales, es necesario la paz fronteriza. Pero
no hay un motivo para poder que hicieron esto, que fue un tema político. Eso no fue un tema que la gente quiso hacerlo en una forma espontánea, fue político, que se concentraron 2 días, incluso el 5 de julio fue el primer día. Después ocurrió ese día domingo y después el presidente Nicolás Maduro dijo, nosotros no queremos problemas allí, abran la frontera. ¿Qué ocurrió? Que las venezolanas y los venezolanos fueron para allá y con estadística en mano, algunos compraron, es verdad, y estamos alegres que lo hayan comprado, porque hay un libre comercio. Pero, ¿sabe lo lamentable? Que trajeron productos de Venezuela que se fueron de contrabando a Colombia. De todas maneras, nosotros no estamos tratando de molestar a la gente que compra. No, queremos que la gente compre en Venezuela y Colombia, y cuando abra la frontera, nosotros vamos a recibir a los colombianos con los brazos abiertos para que compren en Venezuela, y por ningún motivo nos vamos a burlar. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué pueden comprar los colombianos ahora en Venezuela, sobre todo por el tema de la escasez y la falta de producción, gobernador? Van a comprar, porque los productos de Venezuela son muy baratos con respecto a Colombia, muy baratos. Y van a ir a comprar, y nosotros vamos a prepararnos incluso. Es tanto así, milagros, que Colombia propone en las mesas de trabajo, de negociación, una canasta familiar. Fue Colombia, no fue Venezuela. La DIAN colombiana con el Ministerio de Comercio de Colombia proponen esto para poder que sus ciudadanos colombianos, que de acuerdo al informe de CEPAL, que fue imparcial para Venezuela y Colombia, dice que el 28% de los ciudadanos de la frontera se alimentan de Venezuela. Pero nosotros vamos a sacar eso a la luz pública. Nosotros solo vamos a poner en Twitter, ¿no? Nosotros queremos respetar a Colombia, pero que Colombia nos respete a nosotros. Y es tú lo sabes, una frontera activa, es una frontera consanguínea, una frontera de parentesco, que vamos a trabajar en unión de abrirla en paz. Gobernador, rápidamente, en el 2014 se registró en el estado Táchira una serie de protestas que se extendieron a nivel nacional. ¿No cree que la situación del 2016 es peor, o la situación económica, a la de 2014? ¿Y no le angustia que de repente puedan generarse nuevas protestas en la entidad? Estamos preparados, porque lo que ocurrió en la Guarimba de 2014 fue un plan orquestado desde el año 2005. Y yo quisiera que algún periodista me entrevistara y hiciéramos muchos programas especiales para que demostrarle cómo comenzó toda la Guarimba en el 2005 de cara a la actividad de la famosa reunión de las Américas en Panamá el año 2010. Vamos a aprovechar y en esta parte del programa revisamos algunos tweets, algunos mensajes que a través de la red social han publicado nuestros entrevistados. Vamos a ver de inmediato algunos que usted ha colocado en su cuenta José Gregorio Bielma Mora, donde tiene cerca de 340,000 seguidores. Dice así: no vendemos gasolina a precios internacionales. Eso es totalmente falso. Hay cambio de modelo de gestión de servicio. Gobernador, en el estado Táchira existen 3 estaciones y 3 precios de gasolina. Es la única entidad del país que tiene este régimen, ¿no? Le pregunto ahora, ¿no se vende gasolina a precio internacional en las nuevas bombas ESA de abastecimiento alternativo? En ninguna de las 3 modalidades es a precio internacional, porque el mínimo precio de Cúcuta en la gasolina de 91 octanos son 603 bolívares, y el ACPM, que es aceite carburante para motores, que es el diésel, cuesta 546 bolívares el litro. Gobernador, en todo el territorio nacional la gasolina tiene un precio. En el Táchira existen 2 bandas más de precios, una que llega a 200 y la otra entre 160 y 180. ¿Eso no afecta a la población, a los venezolanos en la frontera, que ya están pasando una situación crítica? No afecta, primero que nada, porque las estaciones especiales exclusivas, que son 10 en el Táchira, eran las mismas del año 1994 que era la SAFET. El gobierno ha establecido ahorita 4 estaciones que son servicio alternativo. Son esas estaciones de servicio alternativo que tiene la gasolina a 160 de 91 octanos y 180 la de 95 octanos y 160 el diésel. ¿Qué quiere decir estas estaciones? Es cuando usted ha agotado todo su cupo, que
hay que rodar bastante para agotar el cupo de combustible mensual, usted tenga la alternativa de ir a colocar gasolina en esas estaciones de combustible. Hacemos una nueva pausa y al regreso continuamos con más de la entrevista estelar. Ya venimos. Estamos convencidos que los tachirenses vamos a llevar productos, mercadería y mucha alimentación dentro del plan de la seguridad alimentaria. Va a llevar mucha alimentación al país y después vamos a ir de la mano con nuestros empresarios, con nuestro país a Mercosur para decirle, aquí está el Táchira presente con productos, con mucha tecnología y sobre todo con mucha esperanza de trabajo para poder hacer de este país un país potencia. Hace 4 años, un material, unas declaraciones que usted ofreció hace 4 años. ¿Qué ha pasado con esos ofrecimientos ante el desabastecimiento que se vive en el estado Táchira, gobernador? Estamos exportando. El Táchira está exportando. Hecho en el Táchira, orgullo de Venezuela. Tenemos un eslogan incluso. Ahorita te di una sorpresa para apertura de frontera. Estamos hablando de un producto hecho en frontera para América. Lo estamos hablando con la Cámara de Comercio de Cúcuta y Venezuela. Nosotros tenemos ahorita 39 empresarios industriales que están en este momento exportando cualquier cantidad de mercadería terminada en el Táchira. Hay que recordar que el Táchira tiene un parque industrial gigantesco, tiene zonas industriales extraordinarias, tiene un talento y una capacidad enorme para terminar cualquier tipo de material y sacarlo al exterior. Estamos exportando ahorita para Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Colombia y la isla del Caribe. Respecto a sus aspiraciones, ¿aspira usted a ser reelecto? Yo aspiro a hacer el mejor trabajo para el Táchira y para Venezuela y aspiro a algo, ¿sabe qué? Escribir sobre el Táchira, escribir libros sobre el Táchira, escribir la historia, escribir tantas cosas que no sabe los venezolanos de un pueblo tan noble y trabajador como es el Táchira. ¿Piensa usted que elecciones de gobernadores se van a realizar este año? Nosotros estamos esperando la confirmación del Consejo Nacional Electoral y esperemos que todo esto sea para el bienestar y el beneficio del país. Le voy a hacer 4 preguntas, usted me va a responder rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo con una sola palabra. ¿Cuál es la palabra que más le gusta? Paz. ¿La que menos le gusta? La guerra. Una palabra para la Venezuela de hoy. Optimismo. Gobernador, tiene 1 minuto que estará contado en pantalla para que usted despida el programa. Bueno, agradecido de estar en esta gran entrevista, agradecer a todo el Táchira por darme la oportunidad de gobernarlo y poder recibir tantas experiencias nobles para poder seguir construyendo un gran país. La constancia, la fe de los tachirenses, de los venezolanos, es lo que nos va a seguir adelante. Tengamos fe y pujanza para seguir adelante, trabajando, construyendo un país y sobre todo creyendo nosotros mismos para poder hacer un gran país y hacer una gran patria. Muchísimas gracias, gobernador, por venir a la entrevista estelar. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares. Será hasta el próximo sábado.